Las 10 curiosidades de la Biblia. ¿Sabía usted que Gedeón tuvo 70 hijos? Lo encontramos en Jueces 8:30, que dice: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. El versículo más corto de la Biblia no es Jesús lloró. Realmente es no matarás, que se encuentra en Éxodo 20:13, ya que tiene solo 9 letras. Había un gigante con 6 dedos en manos y pies, en total 24 dedos. En Primera de Crónicas 20:6 dice: y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, ya que tiene 176 versículos. Dalila no le cortó el pelo a Sansón, sino que fue un hombre. En Jueces 16:19 nos dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. El primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva, sino que Sara, ya que Eva lo puso Adán. En Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y en Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, ya que solo tiene 2 versículos. Pedro era casado. En Mateo 8:14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Hay 5 libros de la Biblia que no tienen capítulo. Estos libros solo tienen versículos, ya que son muy cortos. Estos son Abdías, Filemón, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. La tierra estuvo cubierta de agua por 150 días. En Génesis 7:24 nos dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esto fue en el diluvio con Noé. Hola hermanos, muy buenos días. ¿Se sabían esas curiosidades? Muchas veces leemos la palabra y pasamos por alto muchos de los datos. Así que hemos aprendido un poquito más de la palabra del Señor. Bueno, espero que hayan pasado unas lindas fiestas en familia, hayan comido rico, algo especial en estos días de feriado, de festivos que tuvimos. Y también quisiera hacer un saludo especial para el Roberto Vera. Hoy está de cumpleaños, que el Señor te bendiga mucho en tu nueva casa, con tu nueva familia, con tu esposa Kere. Que el Señor les bendiga mucho en este día, que puedan estar descansando, como también la mayoría de mis hermanos, que generalmente los domingos uno se da el descanso. Bueno, vamos a pasar a la reunión de hoy, y qué mejor que orando. Así que cierran sus ojos, hermanos, para poder orar al Señor. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios mío, porque tú has sido fiel con nosotros. Tú nos has cuidado en estas fiestas, Padre. Gracias porque tu amor y tu misericordia con nosotros es infinito, Dios mío. Gracias porque en ti podemos descansar, podemos confiar, Señor, tener esperanza. Padre, que a pesar de cualquier problema que podemos estar pasando, tú estás con nosotros, tú eres que nos apoya, tú eres que nos da esa palabra de aliento para poder seguir. Gracias te doy en esta hora por mis hermanos, por amigos, por vecinos que pueden estar viendo esta reunión. Señor, tú seas bendiciéndole a ellos y a sus familias, Padre, en esta hora. Te doy muchas gracias y comenzamos esta reunión, Señor, en tu nombre. Amén. Quisiera también compartir con ustedes en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Recuerden que para este jueves nos toca leer el capítulo 13 de Hebreos, así que vamos a anticipar un poquito. Dice:
Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Ven? El Señor nos promete aquí, nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Y otra cosa que nos dice el Señor, que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Yo incluso con mi hijo le digo, tienes que estar contento porque hoy tenemos comida, no sabemos si mañana no lo vamos a tener. Así que hermanos, seamos agradecidos siempre y en todo momento con el Señor. Ya, ¿quieren cantar un ratito? Vamos a pasar a la alabanza y después a una predicación del pastor Héctor. Aquí estoy otra vez buscando más de ti. Segura estoy que hay mucho más. Tengo hambre y sed de ti. Te necesito más que ayer. Te necesito más
Hermanos, hola, gusto saludarle hoy día 20 de septiembre. Este fin de semana fue un fin de semana distinto. Fue especial para todos los chilenos. El 18 y 19 celebramos la independencia de nuestro país. Han pasado más de 200 años que dejamos de ser de la colonia de España. Así que celebramos en familia, ¿cierto? Y esta independencia significó y ha significado hasta el día de hoy libertad para el pueblo chileno. Y nosotros, como cristianos, tenemos una libertad, hermano. Y esta es la libertad que Cristo nos da. Así que de eso quiero hablar ahora. Vamos a orar en este momento. Señor, le damos gracias por este tiempo. Bendíganos con su presencia. Bendiga a mis hermanos, Dios. Traiga que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad con paz y gozo, Señor. Aleluya. Y en el nombre santo, en el nombre de Jesucristo, comenzamos este tiempo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, somos libres en Cristo. Veamos por qué somos libres. Primero quiero decir que la verdad nos hace libres. Y en Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra, o si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo primero para ser libre es que debemos ser sus discípulos, tal como lo señala nuestro Señor Jesús. Debemos permanecer en su palabra, perseverar en ella como verdaderos creyentes y ser como dice la parábola del sembrador en Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lo que dice nuestro Señor es que debemos entrar en una relación de discipulado verdadera. Aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en su palabra, se somete a ella y hace de ella una norma de vida, hermano. Los primeros creyentes fueron conocidos como discípulos. En Hechos capítulo 9, verso 10 podemos leer cuando Jesús le habla en visión a Ananías y la respuesta de Ananías es inmediata, es instantánea y le dice: heme aquí, Señor. Es así la vida del discípulo. Conoce al maestro, conoce su palabra, conoce lo que piensa, sabe cómo actúa, sabe lo que quiere, hacia dónde va. Nosotros tenemos que ser discípulos, conocedores de su palabra. Y vamos a saber la verdad que nos hace libres. Bueno, después Jesús, para pasar al siguiente punto, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En este contexto en que Jesús hace esta afirmación, es que el judaísmo de ese entonces cree que la ley de Moisés hace libre al hombre. Sin embargo, Jesús dice que la verdad nos hace libres, no la ley de Moisés. En Juan 1, verso 17, dice: por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El conocimiento de la ley, hermanos, no trae libertad al hombre. No tiene ningún poder de liberarnos del pecado. Solo nos muestra lo que está mal. El Señor es la verdad, que Él mismo estaba revelando en su propia persona. Él afirmó de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, verso 6. Jesús es la verdad que nos santifica, hermano. En Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús es la palabra verdadera. Jesús es es el que nos hace libre. Él nos coloca en una nueva relación con el Padre, al cual nos podemos acercar con libertad. Nos escucha y nos otorga lo que pedimos para que podamos vivir en santidad, llevando fruto para su gloria.
Eso lo podemos encontrar en capítulo 15 de Juan, versos 7 y 8. La libertad de la que Jesús habló consiste en hacer lo que agrada a Dios. Así que, aunque parezca contradictorio, somos libres cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. Cuando estudiamos, hermanos, la palabra del Señor y le buscamos en oración, Cristo nos muestra quiénes somos en Él. Y lo primero que dice es que somos sus hijos amados. Somos redimidos o liberados para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado. Nos da claridad en cuanto a la salvación por su muerte en la cruz y su resurrección. Nos muestra cómo debemos vivir ahora. Volviendo al relato, después que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, inmediatamente el pueblo que le estaba escuchando, o los judíos que le estaban escuchando en ese momento, dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos, los judíos, se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham por medio de Sara, la libre, y no de Agar, la esclava. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 4, verso 22. Por ser descendiente de Abraham, nos les hacía auténticos creyentes. Del mismo modo, en el caso nuestro, que tener padres creyentes no nos hace cristianos en forma automática. Por ser descendiente de Abraham, en el caso de los judíos, no les libró de ser esclavos en Egipto o de haber sido deportados a Babilonia por 70 años, o del yugo romano por el que estaban viviendo en ese momento. Nunca iban a reconocer la esclavitud política por la que tuvieron que vivir los judíos. Y nunca además reconocerían la esclavitud espiritual bajo el dominio del pecado en que ellos vivían. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, con el cual Dios estableció un pacto de gracia y a quien se le había otorgado grandes promesas, y que por esa razón ya eran escogidos los judíos, una nación santa y un sacerdocio excelente. Pero esos privilegios no eran reales si no llegaban a creer en la simiente de Abraham. En Génesis 22, verso 18, dice su palabra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, si ellos se negaban a creer en el Mesías, en Jesús, no recibirían la bendición prometida a Abraham. Pero nosotros, ¿qué ocurre con nosotros en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 2 y 13? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados en sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay algo que ocurre en nuestra vida. Los que hemos recibido, los que hemos creído en el nombre de Jesús, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios a través de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, pasamos a ser libres y no esclavos. Así que tenemos esa seguridad, hermanos, de que somos libres. Ahora, hay algo que ocurre, que existe una esclavitud, y esa esclavitud es del pecado. En Juan 8:34, donde estábamos recién, en Juan 34:36, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La declaración que hace Jesús
Es para toda la humanidad, sin distinción entre judíos y gentiles. Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea para la obediencia para justicia? El pecado, hermano, es el peor de todos los amos. Encadena al hombre con vínculos de cadenas más fuertes que las cadenas de hierro de un criminal aprisionado en su celda. Son pocos los hombres que están dispuestos a reconocer su esclavitud. El pecado es un formador de hábitos. Es una fuerza extraña que se apodera de la voluntad y llega a dominar el ser del hombre. No solamente el pecado de drogas, embriaguez, hace daño, sino también lo que está en el interior, en los pensamientos, en lo propio de la persona, que puede ser la avaricia, los vicios, el orgullo. Son todos pecados que dañan nuestra relación con Dios. Jesús trajo libertad a nuestra vida. Con Él ya somos esclavos, con Él ya no somos esclavos del pecado. Comenzamos a vivir dentro del propósito de Dios. Aleluya. Aleluya. Al tener una vida íntima con el Señor, aumenta el anhelo de agradarle. Para los que estamos en Cristo, en Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La vida con Jesús nos libera de la condenación, hermano, porque somos o porque vivimos en santidad. Nuestros pecados en el pasado fueron ya perdonados. En Él comenzamos una nueva vida. Tenemos la esperanza de la vida eterna. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros para dar a conocer esta vida nueva en Cristo. Ahora, cuando estamos en Cristo, en Jesús, se produce un cambio en nosotros. Y este cambio lo tenemos que cuidar. Miren, en Romanos 6, verso 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es un regalo, el regalo de Dios. Entonces hay un cambio en nosotros. Aquí vemos la diferencia y tenemos que tener claro eso, esa diferencia entre esclavo del pecado y la libertad en Cristo. El pecado trae fruto que avergüenza y lleva a la muerte espiritual. Y el fruto de justicia como hijo de Dios es el fruto de la santificación y conduce a la vida eterna. El Espíritu Santo nos revela el gran regalo de vida eterna que Dios nos da. Viviendo lleno del Espíritu, perseveraremos en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra vida no puede quedar igual ante esta realidad, hermanos queridos. Este cambio hay que cuidarlo. Por eso debemos estar firmes en la libertad. Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, somos salvos por la fe y no por obras. Por la gracia de Dios y solo el sacrificio de Cristo nos da la verdadera libertad. Una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados, el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a vivir en obediencia y a permanecer firmes en el Señor para hacer su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y nosotros necesitamos en nuestra vida que
que se vea reflejada esa voluntad. Y algo que nace en el cristiano y que debería notarse inmediatamente es el fruto del Espíritu. Es un punto importante para la vida cristiana. Hoy dice aquí en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. A tener en nosotros una vida espiritual en Cristo. El Espíritu Santo produce fruto que demuestran que permanecemos o pertenecemos a Cristo. Que nuestra pasión y deseos pecaminosos desaparecen ya que vivimos en el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu Santo para que cada aspecto de nuestra vida cambie. Y estas virtudes del fruto del Espíritu se tienen que ver, demostrar en nuestro andar, en nuestra forma de ser. Tenemos que tener fe, ser llenos de paz, de gozo, y no solamente en nuestro interior, sino que, como dije, demostrarlo a los que nos rodean. Para ir concluyendo, hermanos, somos libres, ¿cierto? La libertad que Cristo nos da. ¿Y qué ocurre eso? Hoy día somos libres y ya no tenemos condenación. Hemos sido perdonados. Tenemos vida eterna. Somos libres de temores. Somos libres del castigo eterno. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. En Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20 encontramos lo que dice la palabra. Podemos entrar al lugar santísimo, gloria a Dios, a través de Jesucristo. Debemos ser agradecidos por Jesús. Somos realmente libres. No hay otra libertad que se le compare. Dejemos que su gozo y su amor broten en nuestro interior y reflejen a través de nuestras vidas, hermanos, para quienes nos rodean, sean impactados por el cambio y el poder que ha tenido nuestro Señor sobre nuestras vidas. Nuestro Señor es el que transforma vida, es el que nos da libertad. Y si Él lo hace con nosotros, va a animar a aquellos que están cerca tuyo a que deseen buscar esta verdadera libertad en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Aleluya. Le pido por su iglesia local acá en La Victoria, que usted traiga esa verdadera libertad en la vida de mis hermanos, en Cristo Jesús. Que estemos perseverando, que busquemos de su presencia, de su guía, de la guía del Espíritu Santo. Aleluya. Que podamos perseverar constantemente a buscar su voluntad. Que seamos ejemplos para todos los vecinos, para todos los que están en el hogar, de que Cristo es el que produce libertad, porque hubo un cambio en la vida de mis hermanos, Señor. Para la gloria suya, en el nombre santo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. El Señor les bendiga. Nos veremos en la próxima. Un abrazo. Paz del Señor. Damos gracias al Señor por la palabra compartida, por nuestro pastor, que el Señor le bendiga mucho. Y bueno, en esta hora ya vamos terminando y vamos a pasar a los avisos, hermanos. El día martes a las 8, reunión de oración. Recuerden que los esperamos con ansias, que se puedan conectar en el Facebook para poder así conocer sus peticiones, sus agradecimientos, ya que oramos unos por otros. El día jueves nos toca el capítulo 13 de Hebreos
Ya es el último capítulo de este libro, así que esperamos, hermano, que esta semana también ustedes se puedan hacer un tiempo de leer para poder entender también la palabra del Señor. Y el día domingo a las 11 de la mañana los esperamos, que puedan estar conectados. Y recuerden que este mes de septiembre es especial también para los cristianos, aparte de nuestra patria, porque hace 451 años se tradujo al español y nosotros tenemos esta libertad de poder leer la palabra del Señor. Así que solo nos queda tiempo para poder leerla y así conocer más de Dios. Así que el Señor les bendiga mucho, que tengan una linda semana, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Chao. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Nuestras reuniones virtuales son: martes, reunión de oración, 20 horas. Jueves, estudio bíblico, 20 horas. Domingo, reunión general, 11 horas. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmos 147, 11. Dios les bendiga. Congregación La Victoria, Asamblea de Dios Autónoma de Santiago.